Buenas tardes con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de las matemáticas, las ciencias en la interioridad de la Torá, en nuestro esfuerzo de la reunificación de las ciencias con la espiritualidad en los templos. En los templos tenemos que dedicar más tiempo, si es que ya lo hacemos, dedicar más tiempo al estudio de las ciencias, porque las ciencias son parte misma de la Torá y parte misma del Creador, parte misma de los fundamentos, de las leyes fundamentales con las que el Creador ha ido creando el universo. De paso, la escritura nos revela una transformación, una evolución que tiene que ocurrir en nuestra interioridad para transformar nuestro corazón. ¿Cuál es el principal objeto de la redención? El objeto de la redención es transformar este corazón de piedra en un corazón de carne. Por lo tanto, siempre tenemos que estar enfocados en la estructura de nuestro corazón para buscar las herramientas necesarias que lo transformen. El objetivo, como decíamos, el objetivo de esa redención es la transformación de nuestra interioridad. Y todas las historias que vemos en la escritura desde principio a fin se refieren a esta transformación. Nuestro comportamiento, nuestra habla y nuestros pensamientos son lo que son porque nuestro corazón contiene la raíz de todo lo que somos. Si nuestro corazón, en nuestro corazón anida la maldad, entonces nuestros pensamientos, nuestra habla y nuestras acciones corresponden a esa raíz, a esa maldad que está en nuestra interioridad. ¿Qué ocurrió en el jardín del Edén? En el jardín del Edén, el Creador dice que cuando creó al Adán, dice que lo puso en el Edén, en el jardín, y no especifica en realidad en qué lugar, solo dice al oriente. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Tratemos de revisar la escritura. Veamos aquí. Dice en Génesis 2:4, la creación del hombre y la mujer. Está el título, aparece el título, pero tenemos que estar conscientes, como dijimos la clase pasada, cuando habla de la creación del hombre, está implícita la mujer porque está hablando de la creación de la humanidad y la humanidad está formada de dos entes espirituales que en psicología se conocen como las estructuras que se forman en nuestro cerebro, la una especializada en el razonamiento y la otra especializada en nuestras emociones. Dice la escritura, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor hizo la tierra y los cielos. Si somos cuidadosos en la lectura, tan solo en español ya podemos encontrar ciertos detalles, como por ejemplo aquí habla, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Por qué aparece
y todas las preguntas son válidas. ¿Por qué aparece primero los cielos y después la tierra? ¿Eh? Cuando recién inicia en este verso, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día en que el Señor hizo la tierra y los cielos. Entonces hay un cambio. Primero aparecen los cielos y después la tierra, y después en la segunda parte dice la tierra y los cielos. Entonces, este verso en realidad contiene mucho más información de la que podemos analizar en este momento. Sin embargo, cuando revisamos un poquito, hay otras versiones de este verso. Veamos si la puedo encontrar. Otra versión que diga, en lugar de la historia de los cielos y la tierra, dice también las generaciones. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Pero bueno, veamos si podemos encontrar. No está. Puedo poner a comparar para ver si logramos encontrar esa palabra. Generación, orígenes, generaciones. Aquí está. En esta versión, no sé cómo se llama esta versión BM. Déjenme ver si la tengo a la mano. Bueno, no. Dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y cielos, ¿no? Estas son las generaciones. ¿Por qué dice estas son las generaciones? Y aquí dice orígenes, ¿no? Y dice, vamos a revisar la palabra hebrea. Dice los orígenes o Toledá, ¿no? Y entonces aparece, ¿qué es Toledá? Toledá, o en realidad la palabra propia, cuando estamos hablando en plural, aquí dice toldot, toldot en hebreo. Entonces, ¿qué significa Toledá o toldot? En el plural, dice descendencia, familia, ¿sí? Descendiente, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen. Entonces, obviamente está bien traducido cuando dice estos son las generaciones de los cielos y la tierra. ¿Por qué dice generaciones? Se supone que los cielos y la tierra no tienen generaciones, pero en realidad sí. Desde la perspectiva hebrea, cuando estamos hablando en la espiritualidad, hemos visto que cielos y tierra corresponden a nuestra interioridad. A ver, déjenme, creo que no les había compartido la Biblia. Aquí. Decíamos que en este verso dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Y la palabra empleada por orígenes, ¿sí?, es Toledá. ¿Sí? Y Toledá es, o Toldot, como en el hebreo en plural, dice descendencia, descendiente, familia, generación, historia, linaje. Entonces, ¿cómo puede ser que los cielos y la tierra tengan descendencia? Estas son las descendencias de los cielos y de la tierra, ¿no? En el hebreo, cuando estamos hablando de los cielos y de la tierra, en los cielos y la tierra sí tenemos descendencia. Por eso en la escritura dice, cuando salieron, la pareja fue expulsada del jardín del Edén, dice, creced y multiplicaos. Pero está hablando del crecimiento de nuestra interioridad. Si revisamos un poquito rápidamente el documento que corresponde a nuestras... ¿dónde están? Déjenme buscar un momentito.
entonces el documento que corresponde al árbol de la vida. Dice, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. ¿Qué son generaciones? Entonces, tenemos aquí, en la estructura del árbol de la vida, los cielos y la tierra. Siempre estamos volviendo a lo mismo. A la parte superior le llamamos varón. A la parte inferior se le conoce simbólicamente a la tierra también como mujer. Si es que hay un varón y una mujer, de todas maneras estamos hablando de entidades espirituales en nuestra interioridad. Varón y mujer tienen que juntarse, ¿no es cierto? Tienen que juntarse. Varón tiene que conocer a su mujer. Por eso cuando dice en la escritura, y Adán conoció a Eva, su mujer, a Java, su mujer, entonces está hablando de la interioridad. ¿Para qué debe conocer a su mujer? Conoce a su mujer para tener hijos, ¿cierto? Entonces estamos creando frutos o estamos creando hijos en nuestra interioridad. ¿Qué ocurre con el varón? El varón, cuando se une a la mujer, introduce su semilla en la mujer, ¿no es cierto? La fertiliza. Y una vez que la fertiliza, entonces aquí está transformando la interioridad de la mujer. Pero ¿qué significa esto? En nuestra interioridad, la inteligencia tiene que sumergirse en la tierra y fertilizarla. ¿Con qué la va a fertilizar? Tiene que fertilizarla con la sabiduría y el entendimiento. Con sabiduría y entendimiento fertiliza las emociones. Y cuando las emociones están fertilizadas, producen frutos. El fruto que vemos en el libro llamado Nuevo Testamento, que dice, y este es el fruto del Espíritu. ¿Y cuántos eran los atributos del fruto del Espíritu? Son 9. El amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, en nuestra interioridad estamos creando un fruto y ese fruto es o pasa a ser llamado el hijo. El hijo que corresponde a esta entidad que no está todavía creada aquí. Entonces, cuando en la escritura habla, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando el Señor hizo la tierra y los cielos. La forma en que habla es una pista de que existe una transformación. Hay un proceso de transformación que cuando inicia el trabajo, el primero que aparece es los cielos y la tierra entra en un estado no rectificado. Entonces, la tierra aparece en segundo lugar, ¿cierto? Pero después dice, cuando el Señor hizo la tierra y los cielos. En ese caso ahora, la tierra pasa a un estado primero, que significa que en realidad ocurre una transformación. O sea, la menciona en primer lugar porque al existir esa transformación, la tierra es ya un lugar transformado, rectificado, y pasa a ser algo más elevado aún que los cielos. Es decir, desde el punto de vista en la redención implica la transformación de nuestro corazón o de nuestras emociones.
de nuestra interioridad, que al inicio está desordenada y vacía, como dijimos en el segundo verso de la Biblia, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, los orígenes o las generaciones de los cielos y la tierra sí existen. Las generaciones son el hijo que tiene que crearse o que tenemos nosotros que crear en nuestra interioridad. A eso se refiere la venida del Mashiach. Y esa venida del Mashiach representa la creación de esta entidad llamada conocimiento. Aquí estamos creando el conocimiento en nuestra interioridad. O la luz del conocimiento. Acuérdense que dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y esta vez es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a Mashiach, aquel a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué significa enviar o aparecer o volver, Mashiach? Significa esa reconstrucción o esa construcción de esta entidad que todavía no la hemos creado, la estamos creando. Es decir, Mashiach está viniendo, está revelándose en nosotros, en nuestra interioridad. Entonces, cuando decimos estas son las generaciones, es porque estamos creando aquí frutos. Estamos creando hijos. Estamos haciendo que el varón de aquí, se tome la molestia de conocer a Eva, su mujer. Y cuando la conoce, entonces se juntan, tienen una fiesta, tienen una luna de miel, y esa luna de miel va a producir hijos, que son los frutos de nuestra interioridad. Ahora, todo esto es el jardín del Edén. Es decir, cuando el Creador puso a Adán y a Eva, a Java, en el jardín, los puso aquí. Está hablando de esta interioridad. Aquí, en esta interioridad, aparecen también los ríos. No los podemos identificar aquí los ríos. Esos cuatro ríos, curiosamente, vamos a revisar el texto. Revisemos el texto. Sigamos leyendo hasta llegar al término de que aparecen los ríos, ¿no? Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra. No había un arbusto. ¿Qué significa? No hay frutos, ¿no es cierto? Ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra. No hay agua. Ni había hombre para labrar la tierra. Entonces, también aparece ese estado que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Porque está hablando de esta tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por ahora vamos a pasar por alto la interpretación de esta parte, porque nos va a tomar un poco más de tiempo. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. ¿En qué lugar puso el Edén? Dice, en el oriente. ¿En dónde es el oriente? Cuando decimos, por ejemplo, el norte, refiriéndonos a nuestra estimada amiga en Machachi, por ejemplo, que vive al norte de Machachi. Entonces, yo tengo que decir que ella vive al norte de Machachi, porque si digo al norte puede significar
el norte de Quito, que puede ser Ibarra, ¿no es cierto? Cuando hago una referencia, como en este caso, al oriente, tengo que especificar al oriente de qué. ¿Qué significa hacia el oriente? Un huerto hacia el oriente, un huerto en el oriente, como está en algunas traducciones. No está implícito ahí un lugar. ¿Por qué no está implícito un lugar? Porque la escritura no habla de cosas físicas. Está hablando de cosas espirituales. Esta palabra, cuando dice al oriente, el oriente en la escritura tiene la palabra Kedem. Kedem, ¿qué es Kedem? ¿Sí? Kedem es antigüedad, primeramente. ¿Sí? Si ustedes pueden observar aquí, dice antes de, antigüedad, antiguo, eterno. Y también lado oriental, pero dice pasado, desde el principio. Dice siglo, sureste, tiempos antiguos. ¿Sí? Entonces, y curiosamente, si ustedes se dan cuenta que aquí dice el oriente está relacionado también un poco con el sur, dice sureste. Hay una estrecha relación entre el sur y el este o el oriente. Entonces, para entender la escritura tenemos que entender esto a un nivel espiritual. Cuando dice, y el Creador ha plantado un huerto en Edén, está hablando en la antigüedad, arriba, en el cielo, en el pasado, ¿no? Entonces, no está hablando de un lugar en la tierra. Por lo tanto, no es un huerto aquí en este mundo, sino aquí dentro en mi propia interioridad. Y entonces puso al hombre que había formado, dice, y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable y a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego dice, y de Edén, híjole, yo perdí el texto, déjenme volver. Perdón. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable, perdón, ya vimos esta. Y del Edén salía un río, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Es curioso porque ¿cómo es que existe un jardín del que hay un río que salía, dice, del Edén, y del Edén salía un río? Okay, perfecto. En el jardín hay hay un arroyo, digamos, una fuente de la que aparece un río. Pero este río, dice, se dividía y se convertía en 4 ríos. Nuestros ríos de nuestra tierra, nuestros ríos comunes son al revés. Los ríos se comienzan a juntar y se van haciendo un río, pero no es al revés. No es un río que se abre en 4 brazos. Y entonces, cuando revisamos esto, tenemos que entender que está hablando de otras cosas, otras entidades. Entonces, en realidad, para poder interpretar esta interioridad del alma nuestra, que es el jardín del Edén, hay 4 ríos. ¿Qué son los ríos? Son corrientes de aguas, ¿no es cierto? Son corrientes de aguas. Esas corrientes de aguas son 4 niveles. Los 4 niveles del paraíso. Los 4 niveles de interpretación del paraíso. Las aguas son
ya sabemos, está hablando de la Torá, está hablando de la interpretación, está hablando del nivel de interpretación que tenemos que tener para poder entender la estructura del árbol de la vida. Es decir, el camino para poder entender este árbol de la vida que representa mi alma. Para entender eso, tengo que conocer estos 4 niveles. Y curiosamente, a estos 4 niveles se les conoce como el Pardes. El Pardes, que en español significa paraíso. ¿Sí? Cuando estamos hablando del Edén, estamos hablando del paraíso, ¿no es cierto? Pero ¿qué paraíso es? Ese paraíso es nuestra propia interioridad. Pero esa propia interioridad de nuestra interioridad, ¿a qué se refiere? El paraíso es un paraíso cuando está hermoso. Pero en el estado en que nosotros estamos, aquí en la tierra, ya no es tan un paraíso. Cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué significa? Que tengo que reconstruir esa interioridad mía para que sea un paraíso. Es decir, el trabajo del hombre es labrar la tierra, labrar su tierra, la tierra que está aquí. Nuevamente, y ahora la voy a dibujar un poquito para que se vayan, perdón, esto sería, para que se vayan dando la idea de lo que vamos a hablar enseguida, ¿no? Esta es la tierra que tenemos que construir, labrar, crear, ¿no es cierto? Vimos en la clase anterior que esta tierra o este corazón está formado por 2 letras. 2 letras Lamed. Si pongo una letra de esta forma y pongo otra letra Lamed invertida en esta forma, construyo el corazón. Ahora, entonces, naturalmente que el río necesita agua. El agua que necesitamos para alimentar esas plantas que van a nacer aquí corresponden a estos 4 niveles de interpretación de la escritura llamada el Pardes. El Pardes es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Un acrónimo viene de asociar, de agrupar las iniciales de 4 letras. En este caso, 4 letras. Esto significa que en estos 4 niveles, este nivel va a ser como el nivel de la P, ¿sí? Que significa para allá, o la literalidad. O sea, para entender nuestra interpretación, necesitamos primero conocer el nivel literal. Luego, comenzamos a escarbar un poquito más. Cuando escarbamos un poquito más, entonces llegamos al remes. Y eso significa el segundo nivel o esta letra R. El remes ya es la parábola. Ya son las alusiones. Ya comenzamos a entender ciertos significados que se comienzan a asociar con lo que estamos viendo que están ocurriendo adentro. ¿No es cierto? Lo que dice ser, que parecen ser ríos medio raros, inclusive si se dan cuenta en Ezequiel habla de árboles medio raros, esos árboles que se inclinaban ante el Adán y le tenían envidia. ¿Cómo es que un árbol puede tener envidia, puede inclinarse ante un hombre? En la misma forma que estábamos hablando, ¿cómo es que los cielos y la tierra tienen que tener generaciones? Eso vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Entonces, ya comenzamos a cuestionarnos y a encontrar cierta melodía internamente. Luego viene el drash, ¿sí?
el drash, que ya es los secretos. Los secretos que encontramos en la Torá. La Torá que es la que estamos en realidad construyendo aquí. La Torá que aparentemente está escrita en un libro, ¿no es cierto? Pero en realidad es nuestra propia interioridad. Eso vimos en una clase pasada. Nuestro corazón, en realidad cuando la Biblia dice que, cuando habla de corazón, dice por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Cuando dice de esta forma, nosotros tenemos que asociarle a la Torá, porque acuérdense, la Torá es de nuestro corazón, solo que está escondido en nosotros y tenemos que comenzar a revelarlo. Luego, en el último nivel aparece el Sod. Debí haberle puesto todas las letras, pero pongámosle por ahora esta, ¿no? El Sod. Sod es el secreto. En hebreo, Sod significa secreto. ¿Qué significa el secreto? Hay un verso en la Biblia que dice, el secreto de Dios es para los que le temen. Eso está en los Salmos. El secreto de Dios es para los que le temen. Entonces, nuestro objetivo es ir evolucionando hacia el interno de nuestra alma, es decir, comenzar a revisar hacia adentro, hacia el secreto que guarda todos los escritos. La primera parte que estudiamos, lo literal, hacia adentro, que contiene los tesoros ocultos y secretos que están escondidos y que debemos nosotros escarbarlos para entenderlos. Y allí encontraremos el verdadero sentido de nuestra vida. Entonces, una vez que llegamos al fondo de esto, estaríamos tomando de las aguas de los 4 ríos. Los 4 ríos que riegan el jardín. ¿No es cierto? Esos 4 ríos, ¿se acuerdan que dice Yeshua? Dice, el que cree en mí, como dice la Torá. El que cree en mí, como dice la Torá, de su interior correrán 4 ríos de aguas vivas. ¿Por qué digo 4 ríos de aguas vivas? Es los mismos 4 ríos que habla Pablo y dice, y estas son las 4 dimensiones del amor de Mashiach. Curiosamente, las 4 dimensiones del amor de Mashiach. Dice, lo profundo, lo alto, lo ancho y el largo del amor de Mashiach. Cuando está hablando de las 4 dimensiones del amor, está hablando de estos 4 ríos. ¿Sí? ¿Y por qué la tierra le hemos puesto un corazón? Porque cuando transformamos nuestra tierra, estamos construyendo nuestro corazón y el corazón está estrechamente relacionado con el amor. Pero ahora vamos a ver de qué forma está estrechamente relacionado con el amor. El amor que estamos construyendo aquí es una rectificación de ese amor inicial que nosotros creemos que es un amor sentimental. Es decir, el amor que aparece inicialmente en nuestra juventud como un amor pasional, en realidad tenemos que rectificarlo desde aquí. Al rectificar esas emociones, estamos construyendo un verdadero amor. El verdadero amor que entiende el conocimiento. Esto tenemos que notarlo un poco más conscientemente. El amor que entiende el conocimiento. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué es el amor que entiende el conocimiento? Veamos. El amor que entiende el conocimiento, voy a
compartir el documento, a ver si es que está por aquí. Ah, bien. Entonces, el artesano del corazón. Si es que nosotros revisamos el corazón que dibujamos hace un momento, el corazón que dibujamos hace un momento está formado por dos letras lamed. Una lamed construida, dibujada en la forma que aparece, y si la otra le invertimos, entonces vamos a construir el corazón. Déjenme ponerle aquí, si es que lo pueden ver todos. El corazón que estamos construyendo, este corazón, la formita que estamos acostumbrados a ver, está formado por dos letras lamed. La lamed de la derecha y la lamed de la izquierda, ¿no es cierto? Estas dos letras lamed significan o implican que para yo poder construir un corazón, estamos hablando en términos psicológicos, este corazón está formado por dos entidades o dos partes. Y este es el mismo secreto que estamos hablando desde el inicio. Este secreto de la construcción del corazón, al construir el corazón, estamos tratando de unificar esa parte masculina con la parte femenina, la masculina que corresponde a los cielos y la parte femenina que corresponde a la tierra. Entonces, cuando comenzamos a reconstruir ese corazón y estas dos entidades, varón y mujer, tienen que mirarse frente a frente. Y cuando se miran frente a frente, ¿no es cierto? Los ojos están frente a frente. Obviamente los labios también están frente a frente. Entonces, la forma de esta letra lamed nos va a dar también ciertas pistas de qué es lo que estamos tratando de construir. El artesano del corazón. ¿Quién es el artesano del corazón? Cuando unimos estas dos letras lamed cara a cara, forman la imagen del corazón. De hecho, el corazón tiene también dos partes. Una parte que se comunica con lo inferior para extraer esa sangre que ha enviado, y otra que bombea directamente al cerebro, ¿no es cierto? Esos dos lóbulos internos que tiene el corazón, el uno está extrayendo y el otro está bombeando la sangre. Representan estas también las dos caras que forman la imagen del corazón. La forma dibujada por Dios, que es el artista divino. Y esto como una referencia en Salmo 73, 26. Curiosamente, el Salmos 73, ¿no? 73 es un número bonito, 73 y 26. Y pueden recordar estos dos números, 73, 26. Dios es el artesano de mi corazón y mi porción por siempre. ¿Quién es el que está formando mi corazón? El mismo creador. Es decir, con nuestro trabajo que estemos haciendo, el corazón está siendo trabajado, formado. Dios es el artesano de mi corazón y mi porción por siempre. Cara a cara, que es el secreto de la novia y el novio. Ahora, ¿quiénes son la novia y el novio? La Torah es el conocimiento divino, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo. Estamos tratando de interpretar esos escritos que son el conocimiento que el Creador me ha puesto en mí para que yo pueda descubrir. La Torá fue dada por Dios al pueblo de Israel, mientras le hablaba cara a cara. Por eso estaban, en realidad, el pueblo de Israel al frente del mismo Creador. Y en representación de eso aparece Moshe. Dice, Moshe escoltó a Dios. Y aquí hay una cosa muy interesante. Moshe viene a ser como el testigo de esta unión.
el testigo de esta unión. Cuando estamos hablando de que hay una unión del novio con la novia, acuérdense que en esta unión tiene que haber testigos, ¿cierto? ¿Por qué nos ponen los testigos? Los testigos son los que testifican que este matrimonio se ha dado, ¿no? Pero estos testigos tienen que ser testigos fidedignos, testigos fieles. Y curiosamente se refiere también a esto cuando aparece en la escritura al final, dice, ¿se acuerdan de Yeshua el Mashiach? Dice, el testigo fiel. Entonces, en realidad, los testigos testifican de que esto se está dando. Cuando hablamos de Mashiach, que es el testigo fiel es el conocimiento, la luz, que testifica que el Creador se está uniendo con su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando está el pueblo de Israel al frente del monte Sinaí y está recibiendo la Torá, es un símbolo del casamiento del pueblo con su creador, el gran novio, ¿no? La novia cósmica es el pueblo de Israel, y cuando decimos el pueblo de Israel no estamos hablando de únicamente esos personajes que estuvieron allá en el desierto. Porque otra vez, el tiempo, de acuerdo a lo que estamos explicando en estas clases, el tiempo no existe. El tiempo tenemos que asumirlo como que estas historias están ocurriendo aquí mismo. Es decir, ese matrimonio que tiene que darse, esa unificación, el que nosotros seamos uno con el Creador, está representado por este matrimonio. Entonces, Moshe escoltó a Dios, el novio cósmico, a su casamiento con el pueblo de Israel. Es decir, con el casamiento de nosotros, la unificación de nosotros con el Creador. El rostro del profeta transmitiendo la palabra de Dios era el reflejo visible del semblante divino. Lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? La novia mira directamente el rostro del Creador. Y estaba directamente paralelo a los rostros del pueblo. Estos dos rostros unidos bajo la forma del corazón judío, el corazón hebreo, la forma de las dos letras, aspiran a ascender hacia la invisible e infinita esencia del Todopoderoso. ¿Por qué dice aspiran a ascender? Si nosotros nos damos cuenta, estas letras, Lamed, tienen dos cuerpos, ¿no? Al tener dos cuerpos, hay un cuerpo superior en cada una de las letras, un cuerpo superior a la izquierda, un cuerpo superior a la derecha, y esto nos da la idea de que este corazón está buscando subir, elevarse, conectarse con los cielos. Acuérdense que ¿cuál es el objeto de toda la redención? El objeto de toda la redención es romper ese abismo de separación que existe entre los cielos y la tierra. Entonces, nuestra tierra está separada de los cielos y lo que implican estas dos cuerpos superiores es de que el corazón busca elevarse hacia los cielos. Entonces, esta unión fue como la de la novia y el novio que aspiran a elevarse juntos para recibir la bendición de Dios, el tercer socio del matrimonio. Entonces, de lo que nosotros sabemos, ¿por qué escribimos o por qué dibujamos el corazón? Porque aquí, cuando estamos hablando de la formación de estas dos letras Lamed, la letra Bet significa dos. Dos Lamed que deben juntarse para formar un corazón. ¿Sí? Entonces,
la forma de las letras y el significado numérico de las letras también hablan de lo mismo. ¿Qué significa la letra Lamed? De acuerdo a las tablitas que ustedes deben tener allí. La letra Lamed significa aprender. Significa también enseñar. Aprender. ¿Qué tenemos que aprender? A juntarnos. Tenemos que aprender a juntarnos para entre dos formar un corazón. ¿Pero cuáles dos? Este novio y esta novia. Estos dos tienen que juntarse para formar un corazón. Entonces, si esto representa mis emociones, mi corazón tiene que juntarse con el novio, que es la inteligencia. Es decir, el corazón que entiende el conocimiento. Sigamos. Ahora, si es que estamos hablando del corazón, el corazón es la parte central de nuestro cuerpo, como vimos anteriormente, ¿cierto? O aquí en nuestro cuerpo, el corazón es la parte central del cuerpo. Y al ser la parte central del cuerpo, es el eje o es el centro de todas las actividades que tenemos que realizar. El corazón está representado por Eva en el jardín del Edén, o en hebreo Java, ¿no? O Javá, que se escribe con Het, Baf, Hei, ¿cierto? ¿Y qué valor decíamos que tiene? Es de valor 19. ¿Ah? Ahora, hay una palabra muy similar en hebreo, muy similar a Eva o a Java, en hebreo, que es codiciar. Codiciar. Y suena casi igual. Aquí en realidad no deberíamos poner J, sino algo así, con H, Java. Es más suave que Java o Java, ¿no? Porque sí tiene aquí una Het. Esta letra es muy similar a esta, ¿sí? Casi la misma pronunciación, pero aquí significa codiciar, ¿no? ¿Y cuánto vale? Esta palabra vale 16. Entonces, la codicia está implícita aquí, está implícita la codicia en Eva, al estar estructurada casi en forma similar. Entonces, ¿cuál es el problema del corazón? El primer problema del corazón por el que cae del jardín del Edén, por el que impulsa al Adán a caer, es la codicia, ¿cierto? La codicia. Y la codicia es el problema, el inicio, la raíz de esta historia. Ahora, el corazón que entiende el conocimiento. Conocimiento es dat, o lo que también llamaríamos hijo, ¿sí? Como habíamos estado mirando hace un momento. El conocimiento es el que tenemos que construir. Cuando dice en la escritura creced y multiplicaos, está hablando de conocimiento, y que en la simbología hebrea corresponde al hijo. Entonces, y este hijo es el poder del alma que establece la conexión entre el hombre y Dios. Si ustedes recuerdan, ¿qué forma tiene la letra Baf? Y que corresponde al hijo. La letra Baf es justamente la de una conexión, un gancho que une entre el cielo y la tierra, ¿cierto? Ese abismo de separación que hay entre el cielo y la tierra tiene que ser establecido por un canal que una entre los cielos y la tierra. Es como un puente, o lo que dice también Yeshua, yo soy el camino.
el camino sobre ese abismo que hay que saltar desde la tierra hacia el cielo. Entonces, es el poder del alma que establece la conexión entre el hombre y Dios, entre el hombre y su semejante también, y especialmente entre marido y mujer. Y cuando estamos hablando entre marido y mujer, el primer marido está aquí, la primera mujer está acá. Y cuando esto se establece, cuando hay comunicación entre marido y mujer, entonces esa comunicación se refleja hacia afuera. ¿Dónde se rompe, por lo tanto, ese lazo, ese nexo entre marido y mujer? Primerito, aquí. Aquí no hay ese nexo entre marido y mujer. Y cuando no hay ese nexo aquí, se refleja directamente hacia afuera, en nuestras relaciones. Y aquí tenemos un verso, el verso que refleja directamente qué es la unión entre el marido y mujer, ¿no? En el Génesis 4.1 dice, y Adán conoció a Javá, su mujer. Y Adán conoció, aquí deberíamos escribirlo con M, Adán conoció, que es Da, a Javá, su mujer. Entonces aquí le vamos a poner este color, ¿no? Para darnos cuenta, conoció es Da, que viene de Daat, es la misma palabra Daat, de conocer. Cuando curiosamente en la escritura habla de que parecería como que Adán se acostó con su mujer, ¿sí? En realidad dice, y Adán conoció. Conoció aparece en el sentido de tener una relación, ¿cierto? Porque está en realidad hablando acerca de esa unificación que tiene que haber entre, dice, Adán conoció a Eva, Javá, su mujer. ¿Sí? Está hablando de esa relación, esa estrecha relación que existe en nuestra interioridad. Ahora, ¿qué ocurre en nuestra interioridad? Estábamos hablando del centro de nuestra interioridad. Ahora vamos un poquito más abajo. Y aquí vamos a referirnos al origen de nuestras emociones o el origen de lo que afecta a nuestras emociones. Habíamos hablado de que el hígado corresponde al potencial o al ego, al potencial que el ser humano tiene para la transformación de nuestra interioridad. Es decir, si es que no hubiera habido la caída que hubo del jardín, el hígado es el potencial para ascender, para perfeccionarse. Es decir, nosotros cuando inicialmente estamos fomentando el crecimiento de nuestro ego, digo inicialmente el crecimiento de nuestro ego, estamos promoviendo esa autodefensa natural que es nuestro ego, pero no para llegar al extremo del egoísmo. Entonces ahora, el hígado y las emociones. A este gigante, el hígado, fíjense cómo lo trata, esto es un extracto de un libro. Dice, a este gigante le afectan las iras, los disgustos, la cólera, el mal carácter, la emocionalidad, la falta de control mental, la vergüenza, los excesos emocionales de extremo, la avaricia, el egoísmo, la irresponsabilidad, la lujuria, la vanidad, el irrespeto. Curiosamente son 19 también que aparecen listados aquí en este libro, ¿no? Es por excelencia un centro emocional increíble. ¿Sí?
se diría que es como el tira la piedra y esconde la mano. Cuando nosotros hacemos eso, tiramos la piedra y escondemos la mano, es más o menos la función del hígado. Este gigante emocional produce sangrado de encía en la boca. Es causante de la hemorragia en la mujer. Controla la menstruación, la potencia sexual en el hombre. Provoca los infartos, tanto en el corazón como en el cerebro. Produce derrames. Es el responsable directo de la fuerza muscular. Crea el Parkinson, la debilidad y temblores musculares, así como los calambres. Rige la vista. Nuestra agudeza visual depende directamente del hígado y la vesícula. Vaya, ¿no? Crea miles de piedras relacionadas estrechamente con nuestras emociones. ¿Por qué tenemos piedritas en nuestro hígado, en nuestra vesícula? Precisamente gracias a que no manejamos bien nuestras emociones. Hay personas que tienen el hígado como una cantera de piedras, tesoro oculto de sus iras y su carácter irracional. Entonces, en realidad depende de nuestro carácter y de nuestras iras. ¿Te pones bravo? El hígado y vesícula se contraen creando con los sólidos piedras. Es decir, primero hay una emoción y con la emoción, dice, luego se hace realidad en forma de cálculo o piedra, creando litiasis. Junto a un pensamiento sano, equilibrado, de paz, ternura, meditación, amor y gratitud ante la vida, ante la creación, la dieta inteligente salvará al hígado de las enfermedades que tanto le dañan. Esto está tomado de un libro llamado El amor es alcalino y el odio es ácido, de un señor José López, que creo que es colombiano, y está editado en Quito en el año 2010. Sería bueno que si alguien lo puede encontrar para leerlo. Y todo esto concuerda con lo que estamos estudiando. ¿Cuál es el origen de nuestros problemas? Que damos paso a estas emociones no controladas. Damos rienda suelta, sabiendo inclusive que nos perjudica. Pero como no las podemos controlar, ¿qué significa? No las podemos controlar significa que no hay inteligencia en nuestra interioridad. Como no hay inteligencia, no hay sabiduría, nos dejamos dominar por las emociones fuertes, por las iras, por todos estas emociones que, como vimos en la clase pasada, cuando nos hacemos mala sangre, es que se produce un déficit de serotonina. ¿Sí? La famosa serotonina que hablamos en una clase pasada, cuya gematria es 94. ¿Un déficit de qué? Un déficit de amor. ¿No es cierto? Déficit de serotonina es déficit de amor. Y déficit de amor significa déficit de unidad. Y tenemos un exceso de cortisol. El cortisol, que es una hormona que nos produce un desequilibrio. Cada vez que estamos pensando mal, entonces nos desprotegemos porque hay un exceso en estas hormonas. ¿Qué significa, por lo tanto, entonces la redención? Con lo que hemos estado estudiando la clase anterior, vimos que en nuestra estructura psicológica debe existir un orden. El orden es de que el cerebro que está arriba debe controlar al corazón y al hígado. Estamos hablando psicológicamente, pero esa psicología también se aplica a nuestra función de nuestros órganos. El cerebro controla nuestro corazón y controla al hígado.
Es decir, tenemos que aprender a ser inteligentes. Cuando existe esta forma, esta estructura, es lo que aparece en la Biblia. Dice, y la mujer estará sujeta a su marido. ¿Qué significa la mujer? El centro de atención, nuevamente, de toda la escritura es nuestro corazón que está mal. Por lo tanto, la mujer, dice, la mujer estará sujeta a su marido. Esto es lo que estábamos tratando de entender en las clases pasadas. La mujer es el corazón o las emociones. Y por lo tanto también el hígado, que son todas esas funciones que controlan mi ego, mis intereses, ¿sí? Y ese pensamiento que hablamos cuando hablamos mal, decimos hablamos con las vísceras. ¿Sí? ¿Qué significa hablar con las vísceras? Hablamos tonterías. Entonces, también esto tiene que estar subordinado al corazón. ¿Sí? Entonces, el corazón debe controlar mis emociones y mi egoísmo. Cuando existe esta estructura, ¿sí? Nosotros vemos que en el hebreo está escrita por sus iniciales. Esto viene a ser otro acronismo. Otro acronismo, el acronismo que se forma aquí es las tres letras Mem, Lev y Haf, ¿no es cierto? Mem, Lev y Haf. Y estas tres forman la palabra Melech, que en hebreo es rey. Cuando existe este orden, entonces estamos en un estado de rey. Y hemos visto varias clases pasadas. ¿Cuál es el estado original de nuestras almas? El estado original de nuestras almas es un estado de príncipe. ¿Qué es un estado de príncipe? Un estado que le falta la sabiduría. Al faltarle la sabiduría, ¿qué es lo que le está faltando? Le está faltando esto. Que la mente controle al corazón y al hígado. ¿Sí? Que la mente esté arriba. Que el varón controle a su mujer, a su esposa. Todo en la escritura es porque es al revés. La mujer controla la sabiduría, pero debe ser todo lo contrario, que el varón controle a la mujer. Y esto está implícito aquí en la letra Lamed. La Lamed, que es el conocimiento, el aprendizaje. Ese aprendizaje tiene que ser realizado cuando esta corona de la letra que pertenece al corazón se eleve. No solo una, sino las dos lamed que forman el corazón para que se eleve hacia el cielo, ¿sí? O hacia la inteligencia. Entonces, el corazón son las dos lamed, es decir, la unificación nuestra que en busca de el conocimiento. ¿Sí? Todo el proceso de la redención, por tanto, es la transformación del corazón que está en la mitad de nuestro cuerpo. Y cuando estamos hablando de nuestro cuerpo, no estamos hablando de esta cosa física. Siempre la escritura, cuando habla de cuerpo, se refiere a estas tres entidades de mi alma. Las tres entidades de mi alma que corresponden a la estructura de mi cuerpo. Y ese cuerpo que es el llamado, también en el Nuevo Testamento llama el cuerpo de Mashiach, lo que se conoce en el cristianismo como el cuerpo de Cristo.
Entonces, el cuerpo de Cristo o cuerpo de Mashiach es el cuerpo que estamos tratando de construir. Primero a través de la reconstrucción de nuestro corazón. Y cuando reconstruimos nuestro corazón, esa luz interna nuestra se refleja hacia afuera. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen, pueden comentar algo? ¿Sí? O sea, a ver, las raíces, bajo el contexto del estudio de las raíces hebreas, lo que corresponde a la celebración o el recordatorio que realizó el Mesías en la última cena, que dijo, bueno, este es un recordatorio que hacemos y que debe repetirse en memoria de mí. Entonces cobra otro sentido a través de esta enseñanza, Bueno, que deberíamos reflexionarlo, ¿no? así es. O sea, cuando entendemos toda la escritura bajo el mismo contexto, ese sacrificio que se realiza en nuestra interioridad, vamos de nuevo a verlo en esta parte, ¿no? Bajo este contexto, ¿qué es lo que estamos reconstruyendo? Cuando estamos reconstruyendo estamos reconstruyendo nuestro corazón, que es la parte más inferior nuestra, ¿no? Vamos a dibujarlo nuevamente. Estamos construyendo nuestro corazón, aquí así, ¿sí? Y justamente lo dibujo tratando de no meterme en el centro, ¿no? En el centro. ¿El centro qué es? El centro es Da'at, que es lo que estamos tratando de construir con la revelación de la luz, ¿cierto? O el hijo que tenemos que crear. Cuando vimos en una clase pasada que decía, y el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Y el hombre dejará padre y madre. Padre es de este principio. Madre es de este principio. ¿Cierto? Entonces, el hombre es Adán. Vamos a escribirlo por aquí. Adán. Adán es el varón de toda esta estructura. El varón que está justamente acá arriba. Y el varón dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá. Es decir, desde aquí va a hacer un descenso. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿No? Se unirá a su mujer. Este concepto de dejará a padre y su madre también está insinuando a el proceso de la redención o ese proceso que dice que se humilló a sí mismo. ¿Qué significa se humilló a sí mismo? Estando arriba, no escatimando ser como el Padre, ¿no es cierto? No escatimando estar arriba, descendió y se hizo como uno de nosotros. ¿Descendió a dónde? A este mundo. A este mundo. ¿Qué significa eso de descender? Eso de descender en realidad también significa morir. ¿Qué significa eso? Que nuestro conocimiento, lo que se engendra en la unificación de padre y madre, el conocimiento que adquirimos tiene que renovarse día a día. Esa renovación continua
significa el descenso del varón, el descenso del mismo creador, la luz que hemos formado para descender a este mundo, humillarse en este mundo, morir. ¿Para qué? Para volver a vivir. Y por eso también en la escritura vemos que luego de morir, Mashiach, luego de morir también vuelve resucita y vuelve a subir a los cielos, ¿no es cierto? Dice, le vieron subir hacia los cielos. Entonces, cuando vuelve hacia los cielos, está insinuado aquí muy detalladamente, digamos, esta construcción que está realizándose continuamente de ese conocimiento, el hijo que está formando entre padre y madre, entre la sabiduría y el entendimiento. Entonces, en realidad, todo lo que está escrito está estrechamente relacionado con esa reconstrucción de nuestro corazón. ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Bien. Entonces, si no hay otra pregunta, les agradezco mucho. Espero que nos podamos ver el día de mañana y que todos tengan un excelente día, una excelente tarde y muchas bendiciones del Creador. Hasta mañana.